Bueno, la institución educativa es el Lorencita Villegas de Santo del Banco Magdalena, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, caracterizada por ser una institución de carácter oficial mixta que ofrece formación en los niveles de preescolar, primaria y básica, así como la media, con la modalidad en procesamiento de alimentos lácteos. A partir del año pasado nos fusionamos con la institución educativa departamental Pedro Alejandro Blanquicet. Hoy contamos con 9 sedes, 7 en el casco urbano y 2 en la zona rural. Bueno, soy docente de aula en la sede principal del Lorencita Villegas de Santo desde hace 15 años. Vengo acompañando a los estudiantes en el aprendizaje del área de ciencias naturales. Esta sede se encuentra ubicada al este del municipio del Banco Magdalena, en el barrio Pueblo Nuevo, en la comuna número 3. Desde este año nos encontramos trabajando en la jornada única. En cuanto a su infraestructura, la sede principal cuenta con un punto Vive Digital, una biblioteca, una sala múltiple, un comedor y 20 salones de clase. La institución cuenta con un número de estudiantes de 2.235, de los cuales 752 se encuentran en esta sede. La institución cuenta con 115 docentes y 9 directivos docentes. El modelo pedagógico de la institución es el crítico social, que privilegia entre sus estrategias el trabajo colaborativo, la autonomía y la posición crítica frente a las problemáticas de la realidad social. Esta unidad de aprendizaje la voy a desarrollar en el área de ciencias naturales, asignatura física, con los 35 estudiantes del grado 11.1, cuyas edades oscilan entre los 16 y 19 años. La mayoría de los estudiantes viven en la periferia del municipio, en la zona urbano marginal del estrato 1. Estos jóvenes son muy responsables, participativos, respetuosos y dinámicos. Un grupo muy significativo de ellos proviene de padres de familias de bajo nivel educativo. Son desplazados por la violencia y se dedican principalmente a trabajos informales, vendedores ambulantes, mototaxismos, servicio doméstico y la pesca, que es uno de los grandes proveedores de la economía de esta región. En cuanto a la clase que se va a dictar, es el efecto Doppler, que pertenece al componente eventos ondulatorios. El objetivo de la clase es que los estudiantes identifiquen las situaciones y variables del efecto Doppler y que resuelvan los ejercicios de aplicación del efecto Doppler. En los DBA se encuentra que el estudiante debe utilizar las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. La actividad que se va a desarrollar en la clase es mostrar las diferentes situaciones donde se presenta el fenómeno de efecto Doppler, conocer sus fórmulas, sus variables y aplicarlos en ejercicios. Se va a utilizar un programa de aplicación creado por mí donde se van a verificar los resultados de los ejercicios propuestos. Bueno, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias. Bueno, jóvenes, hoy vamos a dar una clase. Les agradezco su colaboración, silencio y buena actitud. La clase de hoy se llama el efecto Doppler. Tiene que ver con lo que estamos dando, con las ondas sonoras. Pero vamos a mostrarle aquí en vivo, vamos a actuar lo que es el efecto Doppler. Entonces vamos a coger aquí a Guerrero. Aquí vamos con Guerrero, que me va a colaborar. Entonces, antes de la teoría y esto, vamos aquí a actuar. ¿Qué es el efecto Doppler? Lo vivimos todo el tiempo en nuestra cotidianidad vivimos el efecto Doppler. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente sonora. ¿Por qué se llamará fuente sonora? Porque ¿qué? Emite sonido. Y él se va a llamar observador, que es el que percibe el sonido, ¿verdad? Entonces aquí está la fuente y el observador. Entonces aquí está
emitiendo un sonido, ¿verdad? Me contaron los abuelos que hace tiempo. Aquí no hay efecto Doppler. ¿Por qué? Porque tanto la fuente y el observador están ¿qué? ¿Están qué? Quietos, o sea, en listo. Entonces ya sabemos que si la fuente y el observador están en reposo, ¿hay efecto Doppler? No. Como es un sonido, debe emitir una frecuencia, ¿verdad? Entonces la frecuencia que él va a percibir siempre va a ser la misma. ¿Ya? Porque ni el observador ni la fuente se estaban moviendo, estaban en movimiento. Entonces vamos a ver cuándo vemos el efecto Doppler. Él va a estar quieto ahí, o sea que el observador va a estar en reposo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué va a hacer la fuente? ¿Se va a qué? A mover. Y si la fuente es la que se va a mover, ¿cuáles son las situaciones que pueden pasar? ¿Quién me dice? Vamos a demostrarla. Aquí está la fuente. ¿Qué hizo la fuente? Se desplazó. ¿Hacia dónde? Hacia el observador. O sea que la fuente se ¿qué? Acercó Hacia el observador. al observador. Sí. Entonces también ¿qué puede suceder entonces? El acercarse. No, que primero estamos dejando ¿a quién? Al observador en reposo. Estamos colocando en movimiento ¿a quién? A la fuente. Profe, cuando se va acercando, se va aumentando más La frecuencia, eso lo vamos a demostrar acá. Ya vimos que la fuente se puede acercar, pero también se puede ¿qué? ¿Se puede qué? Alejar. Cuando nosotros estamos en la calle y de repente viene el carro del bombero, de la policía, la ambulancia, el que vende los helados, y viene, nosotros vemos cómo ese sonido va ¿qué? A medida de que se va ¿qué? Y después ¿qué le va pasando a ese sonido? A medida de que va alejando. Entonces, esa es la sensación que nosotros percibimos. ¿Con ayuda de qué? De la velocidad. Ahora, ¿cuál será la situación que vendrá? Que yo que como fuente me quede ¿qué? Quieto. ¿Y quién es el que se va a mover? El observador. ¿Y qué puede hacer el observador? Acercarse o o vamos a mostrarlo ahí. Ahí que está haciendo el observador, la fuente se mantuvo en reposo y el observador se movió acercándose. El otro caso es, ¿qué está haciendo el observador? Alejándose de la fuente. Entonces, vemos que el efecto Doppler es la sensación. Ahorita lo vamos a ver en la teoría. Va a depender de dos. De una y de un. Y que muchas veces el observador va a estar en reposo y la fuente en. Y la fuente se puede ¿qué? ¿Se puede qué? Acercar o alejar. Y si la fuente está en reposo, el observador puede estar en. ¿Y qué puede ser el observador? Acercarse. Entonces, dependiendo de la situación, el observador, que es el protagonista aquí, va a percibir mayor frecuencia o menor frecuencia, dependiendo lo que suceda. Pero faltaría, ¿qué pasaría ahora? Si ambos nos ¿qué? Si ambos nos movemos. O sea que puede suceder el efecto Doppler cuando ¿qué? Cuando fuente y observador se muevan. ¿Qué situaciones pueden suceder ahí? Díganme, ¿cuál sería la primera? Piña, que los dos ¿qué? Se choquen, no, los dos se están ¿qué? Acercando. Entonces, esto puede suceder. Fuente y observador, cuando usted va en la cicla y viene el carro del bombero, usted se está acercando. Y a medida que se va acercando, va escuchando mayor frecuencia. También, ¿qué puede suceder entonces? O sea que la fuente. Listo. ¿Estamos viendo? Fuente y observador en movimiento. Que los dos se acerquen o que los dos se alejen. Faltaría, ¿cuál faltaría? ¿Qué otra situación puede suceder? Que se muevan hacia el mismo O sea, pero hacia la misma lado, ¿verdad? Pero
de ahí salen dos situaciones. ¿Cuáles serían esas dos situaciones? Diferente velocidad. No. Oh. Generalmente pasa. Coge para allá. La fuente que persigue a quién? Al observador en la misma dirección. ¿Y cuál sería el último que nos faltara? Que el observador persiga a la fuente. En la misma dirección. O sea, en este caso, ya, cuando vamos detrás del ¿qué? Del helado, en la cicla, cuando pasa el del bollo de mazorca, gritando, y uno detrás, la fuente. Entonces, esos son los casos del efecto Doppler. Entonces, vamos a ver un videíto. Ya, muchas gracias. Vamos a ver un videíto acá y vamos a ir explicando. Entonces, necesito que vayan tomando copias de lo que les va diciendo el video. Aquí la primera pregunta que hicimos, ¿saben qué es el efecto Doppler? Bueno, efecto Doppler es la variación de frecuencia percibida por el observador cuando éste o la fuente se mueven con respecto al medio. O sea que el efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia que percibe ¿quién? El observador, porque la fuente siempre va a emitir la misma frecuencia, pero lo percibido por el observador va a depender si la fuente está en reposo o si el observador está en reposo. Entonces, esa sensación de variación de frecuencia se llama efecto Doppler. ¿Se han visto las carreras de Fórmula 1? Sí. ¿Cómo se ven cuando pasa el carro? ¿Cómo se escucha? ¿Para ver quién sabe? Viene el sonido aumentando y después disminuye. Eso es efecto Doppler. Acá lo vivimos a toda hora. Aquí en la calle principal del pueblo lo vivimos. Cada ratico cuando pasa la ambulancia. Vemos, ahí pasó algo y viene la ambulancia. Empezamos a escuchar mayor frecuencia el sonido y después lo empezamos a escuchar menos. Cuando nosotros nos acercamos a un lugar donde hay una fiesta o algo, efecto Doppler. Entonces, eso es lo que es el efecto Doppler. Variación de la frecuencia percibida por el observador. Entonces miren lo que les comentaba. Cuando un observador que escucha acercándose o alejándose una fuente sonora, que puede estar en reposo o en movimiento, la frecuencia del sonido que se percibe es diferente que cuando se encuentra en reposo. Ejemplo, la frecuencia que emite un auto de la policía cuando se acerca al observador es mayor que cuando, y eso lo experimentamos a diario.
Hasta el momento todo claro, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ver cuáles son las variables del efecto Doppler. Primero que todo es un sonido, ¿sí o no? Es una onda, es un sonido. Vemos que a veces se mueve ¿quién? El observador y A veces la fuente, a veces los dos. Y entonces ambos se van a mover con cierta ¿qué? dirección. Velocidad. Con cierta velocidad. Entonces, y también la fuente está emitiendo un sonido de una frecuencia. Entonces tenemos velocidad del observador, velocidad de la fuente, frecuencia emitida por la fuente y frecuencia percibida por el observador. Y como es un sonido, faltaría uno. El propio sonido debe tener su propia ¿qué? ¿Su propia qué? Velocidad. Muy bien. Aquí vamos a verlas. Entonces lo que vamos a mostrar aquí es con qué nombre va a tomar cada variable en los ejercicios de aplicación que vamos a realizar. Cuando veamos FO, ¿qué significará FO? ¿Qué es lo que vamos a calcular? F sola, que es la frecuencia con que se emite el sonido, la fuente, que es muy diferente a la que percibe el observador. Ahí vemos que la frecuencia percibida del observador está el joven allá, la frecuencia de la fuente, la grabadora, indicando que es una fuente sonora. La velocidad del observador, colocamos un ciclista. Velocidad de la fuente, el carrito de la policía, que indica que de ahí se emite el sonido. Y por último, la velocidad del sonido. Vamos a hacer algo, una preguntita. ¿Quién recuerda cuánto es la velocidad del sonido? 340 ¿340 qué? kilómetros por hora. No, señor. Segundo. ¿Cómo? Metros por segundo. Entonces recordemos, siempre que damos velocidad, se utiliza la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo. Quiere decir ya desde ahora que siempre tanto la velocidad del observador como la de la fuente la tenemos que trabajar en ¿qué? Metros por segundo. Entonces, si el ejercicio nos los da en kilómetros por hora, esas velocidades, ¿qué nos toca hacer? ¿Una qué? Pasar, una conversión. Pasar de kilómetros por hora A metros por segundo. ¿cómo se pasa? Alguien, uno solito que me levante la mano. ¿Cómo se pasa de kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo se pasa de kilómetros por hora a metros por segundo? Será como 27. Pero un solo 7. No, un poco. O sea, periódico. Se multiplica la velocidad en kilómetros por hora por 0,27 periódico. Y así sé cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. También podemos multiplicar por 5 y dividir entre 18. Muy bien. Recuerden que los dos procesos dan el mismo resultado. ¿Hasta ahora cómo vamos? Bien, ¿verdad? Esas son las 5 variables del efecto Doppler. Entonces aquí van a estar las situaciones que ya pues actuamos aquí, Guerrero y yo, la fuente del observador. Entonces vamos a mostrar aquí cuáles son las situaciones. Aquí sí no vamos porque ya las vivimos, aquí las estamos mostrando como para reforzar. Entonces vemos que la primera situación sería observador en movimiento, fuente en reposo. Por eso pongo al observador como un ciclista y la fuente una grabadora que no se va a mover, va a estar ahí en reposo. Y lo que puede suceder es que el observador se acerque o que el observador se aleje. Allá vemos la otra situación, ¿cuál es? Que la fuente sea la que esté en movimiento. Vemos que el observador, la personita, y la fuente va a ser el carro de la policía. ¿Que se puede qué? Alejar o acercar. Muy bien, Fausto. Y por último, tenemos que puede moverse tanto la fuente como el observador. ¿Y qué puede suceder si se mueven la fuente y el observador? No, chocar no. Esa no es la palabra. ¿Se pueden qué? Acercar simultáneamente. O alejarse. Alejar simultáneamente, que
Que la fuente perciba al observador. Que el observador persiga a la fuente. ¿Están ya claros cuáles son las situaciones del efecto Doppler, verdad? Listo. Entonces vamos a seguir ahora sí. Lo que vinimos ya. Tenemos identificado cuándo hay efecto Doppler. Ahora vamos a identificar todas las fórmulas del efecto Doppler. Entonces, primero vamos a dar la fórmula cuando ¿quién? Listo. Entonces, si el ejercicio nos dice que el observador está quieto, que la que se mueve es la fuente, entonces aquí vamos a tener las dos fórmulas. Para que la copien, porque ahorita cuando empecemos a explicar los ejercicios de aplicación, necesitamos evocar estas fórmulas que tenemos. Listo. Cuando la fuente se acerca al observador, listo. FO, ¿qué es? Frecuencia percibida del observador. Frecuencia de la fuente, velocidad del sonido. Ahí vemos que son ¿qué? Directa o inversamente proporcional. Al aumentar la frecuencia, tiene que disminuir el denominador para que aumente el cociente. Este es el resultado de la división. Entre más pequeño va a ser el denominador, mayor es el resultado. Por eso vamos a escuchar mucho más. Entonces, si el ejercicio ya yo identifico de que la que está en reposo, ¿quién es? El observador. Puede suceder dos cosas. ¿Cuáles son las dos situaciones? Se acerca o se aleja. Entonces tengo que identificar. ¿Para qué me sirve esta fórmula entonces? ¿Quién? La fuente al observador. Entonces ya sabemos que vamos a aplicar esta fórmula. ¿Y aquella fórmula para qué sería? Cuando la fuente se aleje del observador. Y se aplica esa fórmula y vemos las variables. ¿Cuáles son? Frecuencia emitida, velocidad del sonido y velocidad de la fuente. Porque si el observador está en reposo, ¿qué valor tiene su velocidad? Cero. Entonces por eso ahí no está. ¿Listo? ¿Copiamos ya la fórmula? Sí. Listo. Pasamos a la siguiente situación. Ahora vendría ¿quién en reposo? El observador. La fuente en reposo, observador en movimiento. Muy bien. Aquí cuando vayamos a resolver los ejercicios que se van a explicar para que luego ustedes hagan un taller, yo elaboré en un programa que se llama Visual Basic, elaboré una aplicación que resuelve todas las situaciones del efecto Doppler. Entonces, con ese programa creado por mí, vamos a verificar los resultados de los ejercicios que se expliquen aquí. Entonces, vamos a esperar que nos muestre las dos fórmulas. Ahí vemos las situaciones. Aquí se está moviendo ¿quién? El observador. ¿Y quién está en reposo? La fuente. O sea que ¿cuánto vale la velocidad de la fuente? Cero. Porque está en Reposo. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que me indica esta gráfica? Que qué. Que el observador puede acercarse. Y esto me indica que esta es la que, la fórmula que yo voy a aplicar. Aquí tenemos que el observador se está ¿qué? Alejando de la fuente. ¿Y esto qué sería? La fórmula. Ahí va a depender la frecuencia percibida por el observador directamente de la velocidad que tenga ese observador. Entre más velocidad tenga, más va a escuchar. Y si se está acercando, más va a escuchar. Entonces, listo, copiamos la fórmula. Ojo que tenemos que tener las fórmulas ahí ya bien identificadas. Ahora, ¿qué faltaría? ¿Qué nos falta? Los dos en movimiento. ¿Y cuántas situaciones hay cuando los dos están en movimiento? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas? 4. Muy bien, favor. 4 situaciones. Cuando los dos están ¿qué? Mutuamente. Cuando los dos están listo. ¿Cómo vamos, jóvenes? Bien, ¿verdad? Al momento vamos bien. Entonces vemos aquí fuente y observador acercándose simultáneamente.
Ahí vemos clarito que la bicicleta que la maneja el observador se va acercando hacia el auto y su respectiva fórmula. Cuando se están alejando mutuamente y la respectiva fórmula. Siempre van a ver que la velocidad del observador va a ir en el numerador, en la parte superior, y la velocidad de la fuente siempre va a ir, que es el denominador. Y siempre van a estar relacionados con B, que significa ¿qué? Velocidad. Que equivale a ¿cuánto? 140 metros por segundo. Metros por segundo. Aquí vemos que ¿quién persigue a quién? La fuente. Exactamente. Y allá, El observador. La fuente. listo. Vamos aquí ya a poner pausa para que copien las 4 fórmulas. Me avisan que ya vamos a resolver unos ejercicios, 2 ejercicios para que ustedes los vamos a resolver entre todos, para que ustedes entonces hacemos un tallercito. ¿Será que aquí en este pueblo experimentamos el efecto Doppler todos los días? Sí. ¿Sí o no? En la calle principal, en la calle Nueva, cada rato la ambulancia, el bombero. Cuando estamos cerca de la casa y de repente viene un carro, vamos escuchando cómo va aumentando. Cuando vamos caminando hacia el timbre de aquí, sí señor. Mientras nosotros, si la fuente y el observador están quietos, ¿hay efecto Doppler? No. No, porque no hay sensación diferente. Entonces, jóvenes, vamos ahora, bueno, ahí está el agradecimiento. Ahora vamos directamente a el ejercicio. Listo. Ok, vamos a ver el ejercicio. Vamos a hacer el problema número 1. Listo. Ahí vemos. Ese ciclista nos está identificando que es quién. El observador. El observador. La pregunta, ¿qué tal? Ahí vamos a ver qué tal. Vamos a esperar antes de poner el problema. Listo. Le hago una pregunta. ¿La fuente está en movimiento? No. No. ¿Cuántas situaciones hay ahí? Dos. ¿Cuál es la primera? Acercarse y después alejarse. O sea que ahí vemos que es la situación del efecto Doppler donde ¿quién está en reposo? En la fuente. La fuente. Y el que está en movimiento es el Observador. observador. Y la primera situación es que el observador se... Acerca. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí. Entonces dice, la sirena de un camión de bomberos en reposo, listo, ahí me dice en reposo, quiere decir que el camión estaba quietecito. Emite una frecuencia de 400 Hz. Calcule la frecuencia percibida de un ciclista con una velocidad de 36 kilómetros por hora. ¿De 36 kilómetros por hora es la qué? La velocidad del observador. Ahí está. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a sacar las variables. ¿Cuál es la frecuencia de la fuente? 400 Hz. Aquí ponemos frecuencia 400. ¿Cuál es la velocidad de la fuente? 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Epa, muy bien, entonces no tengo en cuenta eso. Tengo en cuenta la velocidad del... Observador. ¿Qué es cuánto? 340. No, señor. 36 kilómetros por hora. Listo. Podemos realizar... ¿Y la velocidad del sonido qué es cuánto? 340 metros por segundo. Me pide hallar... ¿Qué me pide hallar? Frecuencia del observador cuando se acerca. Y frecuencia del observador. Entonces, vamos a hacer el primero. Pero una pregunta, ¿qué me falta hacer ahí? Pasar a metro por segundo. ¿Qué debo pasar a metros La por velocidad del observador. Y
Me dijeron que puedo hacerlo multiplicándolo por 5 o multiplicando por 0,27. ¿cuántos 7 se ponen? periódicos. 7 periódicos, se ponen todos los 7. Entonces lo primero que debemos hacer es, vamos a hacer la parte A. ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién me la dicta? Acuérdense que ahí el que se está moviendo es el observador. Paréntesis. Frecuencia. ¿Así? Verifíquenme. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer el paso de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Quién lo hace? ¿Quién me lo dicta cuánto da? 9,99. 36 por 5 Da 10. entre 18. ¿Cuánto da? 10. Listo. Entonces la velocidad del observador es de 10 metros por Segundo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Vamos ya a reemplazar en la fórmula. Entonces esto es cuando se Acerca. FO es igual. F, entonces ¿qué valor coloco ahí? 400 ¿qué? Hertz. Hertz. ¿Qué números coloco arriba? 10. 340. ¿Más cuánto? Más 10. Muy bien. 340 más 10 sobre 340. Listo. ¿Por qué no se colocan las unidades? Porque arriba va metros por segundo y abajo también metros por segundo. ¿Y qué le va a pasar a esas unidades? Se elimina. Se cancela. La otra, ¿qué vamos a hallar? Una frecuencia. Y si voy a hallar una frecuencia, ¿en qué me debe dar la respuesta? Listo. Entonces vamos a hacer 400 Hz por 350 sobre 340. Sabemos de dónde sale el 350, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces hagamos eso por favor y me dicen cuánto da. ¿Estamos entendiendo todos? Sí. Bueno, vamos a hacer la operación. Dividan 350 entre 340 y multiplíquenlo por 400. Entonces miren, analicemos. ¿Cuál era la frecuencia que emitía el carro de bomberos? 400 Hz. ¿Verdad? ¿Y cuánto está percibiendo? 411. Entonces vieron que hay una variación en la frecuencia. ¿Por qué? Por la ayuda de la ¿qué? Velocidad. Entonces la frecuencia percibida cuando se acerca es de 411 punto ¿qué? 76. Ahora ya podemos hacer también cuando ¿qué? Se aleja. Vamos a hacer cuando se aleja. Entonces la fórmula ¿cuál va a ser? Frecuencia, paréntesis. B. Menos velocidad del observador sobre velocidad. Listo. Y sencillamente ¿qué? Se reemplaza, ¿verdad? 400. 400 Hz son 340. menos 10 sobre. 340. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar 400? ¿Arriba qué número va a haber? 330. Listo, muy bien. ¿Y cuánto dio? 388. 388 punto ¿qué? 23. Hertz. Entonces, vamos a comprobarlo con el software, con la aplicación que yo hice en Visual Basic. Aquí está. ¿Cuál es la velocidad de la fuente? 0. 0, sí señor. La del observador, 10. no señor. 36 kilómetros por hora. ¿Y la frecuencia de la fuente? 400 Hz. Entonces, aquí dice observador en movimiento, fuente en reposo. Entonces, este 411 debe estar aquí, ¿sí o no? Observador acercándose. Y observador, Alejándose. o sea que el 388 debe dar ahí. Vamos a ver. Vamos a darle aquí en calcular. ¿Qué dio aquí? 411,76. ¿Y qué dio aquí? 388,20. Esa aplicación fue hecha en Visual Basic. Aquí vemos los demás resultados. Esto es si los dos estuvieran ¿qué?
en movimiento, pero como aquí nada más se está moviendo es solo, aquí está observador en movimiento, fuente en reposo. Con esta aplicación hecha, se van a comprobar los resultados. Jóvenes, en cuanto a el video de la fórmula y esa, se les va a enviar al correo para que lo puedan ver y repasar para ahora para las pruebas y eso para la teoría. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí. Bueno, vamos, resolvemos otro. Sí. Listo. Como quieras quiero. Ya vamos a pasar al video, vamos a borrar aquí. Hacemos otro ejercicio y lo comprobamos enseguida con el software de aplicación de el efecto Doppler. Entonces vamos a ver qué nos trae, qué ejercicio nos trae el video. Efecto Doppler. Problema número 2. Vamos a ver. Veo la ambulancia. Ya veo que la ambulancia va a ser la ¿qué? La fuente. Y que va a estar en movimiento. Oh, o sea que aquí ¿qué va a pasar? Los dos están en movimiento. Listo, y, ya reconocemos cuando hay efecto Doppler. Y la primera situación, según esa flecha, es que los dos están ¿qué? Acercando. Y aquella situación, Alejando. listo. Ya sé cuáles son las fórmulas que ya interpreté las situaciones. Entonces, interpretando las situaciones, ya debo saber qué fórmulas voy a utilizar. Entonces, ya sé que es fuente en movimiento, observador en movimiento. Ojo, tanto observador como fuente se están moviendo. O sea que el que va a percibir el efecto Doppler, ¿quién es? ¿El chofer de la ambulancia o el chofer del auto? El de lado 2. Este está emitiendo el sonido. Entonces el del auto. Ahí dice, una ambulancia que lleva una velocidad de 144 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es 144 kilómetros? La velocidad. ¿De quién? De la fuente. ¿De quién? De la fuente. Muy bien. Entonces, velocidad de la fuente, 144 kilómetros por hora. ¿Eso lo trabajamos en kilómetros por hora o hay que hacer algo? Metros por segundo. Hay que pasarlo a 40. Listo. 40. ¿Cuántos son? 40 metros. ¿Ya lo hicieron? Sí. Oh, qué eficiencia, joven. Listo. Después dice, y su sirena emite un sonido con una frecuencia. ¿Con qué letra es esa? F sola, ¿verdad? ¿De cuánto? 400 Hz. Bien. No apenas va viendo las variables, las va sacando. Se cruza con un automóvil que transita en sentido contrario con una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Qué son esos 90 kilómetros por hora? La velocidad. ¿Cómo coloco entonces aquí? ¿Qué coloco aquí? Veo. Igual a... 90. Hay que pasarlo a metros por segundo. ¿Y da cuánto? 25 Ya. metros por segundo. Ah, muchachos. Listo. Entonces, vamos a realizar. ¿Cuánto vale B? 300. ¿Que equivale a qué? ¿Qué es lo que es B? 40. ¿Qué es lo que Velocidad es? del sonido. Velocidad del sonido. Me piden hallar FO cuando se Acerca simultáneamente. hace. Y me piden hallar FO cuando... Se aleja. Listo. Cada una tiene su respectiva Fórmula. Fórmula. FO igual a F, De BO, BF. Siempre BO va a ir en el numerador, BF en el denominador. Ahora va a haber una combinación de signos más y menos. Para cuando se acercan aquí es menos. más
Menos. Entonces, si se alejan, allá debe ser lo que. Menos. Lo contrario. Lo contrario. Menos. Y vamos a resolver el ejercicio. Lo comprobamos y entregamos el tallercito para que trabajen en grupitos de a dos, colaborativamente. Ahí colaboran entre todos. Entonces, ¿son cuántos? Frecuencia. 400. 340 más cuánto. Más 25. Más 25. Y aquí 340 menos. 40. 40. Entonces Feo va a dar 400. ¿Qué va arriba? 365. ¿Y abajo? 300. 300. Listo. Dividen y multiplican. 486,6. ¿Cuánto dio? 486,66. Listo. Efectivamente, escuchó con mayor. Frecuencia. Y vamos a ver aquí. 400. ¿Arriba qué coloco entonces? 340 menos 25. Muy bien. Y abajo 340 más. 40. Arriba, ¿cómo queda? 400 por 315 sobre. 380. Divido 315 entre 380. Da 331,57. 31,57 Hz. Y ahí miramos cómo se aplican las ecuaciones y cómo se identifican las situaciones del efecto Doppler. ¿Cuántas situaciones hay? 4. 4 cuando se están moviendo los dos. 6 por 3. ¿Son cuántas? Vale. Cuando se acercan la fuente al observador. Cuando se aleja la fuente, Del observador. cuando se acerca el observador, A la fuente. cuando se aleja el observador, A la y 4 más. 8. Son 8 situaciones del efecto Doppler. ¿Lo comprobamos? Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cuál fue la velocidad de la fuente aquí? 144, ¿verdad? La del observador, 90. Y la frecuencia fue la misma. Entonces vamos a ver. Los resultados que me interesan deben estar aquí y aquí. Fuente y observador en movimiento. Ya lo hicimos, pero vamos a comprobarlo. Vamos a darle calcular. 486 y 330. Y aquí podemos analizar si la fuente estuviera persiguiendo al observador, diera 384, o sea, menos de la. Y si el observador fuera el que persiguiera la fuente, 420. Profesor, con base a la aplicación, ¿solo me puede ayudar en el efecto Doppler? Sí, esta aplicación se llama, como su nombre, Doppler. Solo resuelve todas las situaciones del efecto Doppler. Se llama lenguajes de programación. En este caso yo utilicé Visual Basic. Se le puede crear una aplicación al tema que usted quiera ver, en matemática, en física. En este caso yo lo hice para el efecto Doppler. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, vamos ahora, ahí se quedan quietos, aquí les traje un tallercito para que trabajen en grupo. O sea, pueden colaborar. Ya ustedes tienen las fórmulas ahí copiadas. Ahí hay varias situaciones. Si necesitan algún tipo de colaboración, entonces vamos a... Jóvenes, ¿sí quedó claro los conceptos, las situaciones? Profe, una pregunta. ¿Sí? Y si el aire pega hacia el... O sea, me refiero que si está pegando brisa hacia el sonido, no se va. Ahí sería otra condición, una situación especial. Siéntate con él, trabajen ahí en grupo. ¿Cómo?
Bueno, listo. Jóvenes, entonces, ahí tienen 3 situaciones. Espero que ya todos tienen su trabajo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, cualquier pregunta que tengan. Entonces, podemos hacer el primer ejercicio. Y el que lo vaya terminando me dice, profe, vamos a verificarlo. Y lo verificamos. Aprovechamos que tenemos esta aplicación para saber si estamos bien. Por cuestiones de tiempo, vamos a ver si resolvemos el primer ejercicio. Y los otros 2, ya saben que les queda como trabajo para la próxima clase. Entonces vamos a esperar para ver qué grupo trabaja. El que necesite alguna explicación extra, no dude en pedirla. Si hay algo que no entienda del taller. Sí. Sí. Sí, así es. El primer ejercicio del taller, ¿qué situación es? Cuando la Se alejan. se acerca al Observador. O sea que los 2 están en movimiento. Exactamente. Ahí dice, ojo, muy bien el análisis que le hace. Uno viaja al este y el otro Al oeste. O sea que ¿qué situación es esa? Que los 2 están ¿qué? alejando. Exactamente. Entonces deben utilizar esa ecuación. Fuente y observador en movimiento y que los 2 están alejando. Y ya eso tiene su fórmula específica. Bueno, el grupo que haya terminado el primer ejercicio, levanta la mano, avisa y lo verificamos con el software de aplicación.
¿Alguno terminó ya? ¿Listo? Bueno, vamos a verificar. Entonces, según esto, la velocidad de la fuente, ¿cuánto es? 33 puntos. 5 kilómetros por hora. La velocidad del observador, 4.6 kilómetros por hora. Y la frecuencia, 400. Esa frecuencia como que fue la del día. ¿Podíamos hacer directamente el ejercicio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Había que pasarlo a metros. Había que pasar la velocidad de la fuente y la del observador a metros por segundo. ¿Qué nos interesa? Como ahí dice clarito, que la ambulancia iba para el oeste, para el este, y el otro iba, o sea que nos está diciendo la lectura que se están alejando. Entonces solo nos interesa este resultado para confirmar que todo el proceso que hicimos para resolver el ejercicio estuvo correcto. ¿Tuvo que dar cuánto? 38. No, señor. 387,89. Muy bien. Y esa es la respuesta. Eso hice la segunda. ¿Hiciste la segunda? Esa queda para la próxima clase. Jóvenes, espero que les haya gustado la clase y que hayan disfrutado todo. Entonces, jóvenes, nos vemos. Ya podemos terminar. Pueden salir. Bueno, ya terminada la clase, pudimos ver que se trató de buscar una metodología de trabajo colaborativo, de que ellos trabajaran en grupo y se ayudaran. También en la clase se vio mucho que participaron los estudiantes activamente, que siempre que se les pedía algún dato ellos lo aportaban. Eso se buscó como para motivarlos a que ellos trabajen en grupo, en equipo y que se puedan ayudar, ya que es importante para ellos que aprendan a trabajar en equipo. Tengo que reconocer que los estudiantes tuvieron un comportamiento óptimo, muy bueno, participaron, hubo mucho respeto por parte de ellos, por parte del grupo se portó excelente. Hoy se vio una participación activa de los estudiantes. Ya vi que en cuanto a las conversiones ya las manejan de una forma hábil. Reconocieron los momentos, las situaciones del efecto luz. O sea, lo que se quería, pienso que se logró. Y que lo nuevo fue el video, el software de aplicativo que hice para el efecto Doppler. Lo nuevo es que les voy a enviar el video de la clase de las situaciones del efecto Doppler, se los voy a enviar a cada uno a su correo. Creo que me excedí un poquito en la explicación del video, el tiempo. Me faltaron como más videos de apoyo de la red, más videos audiovisuales. Pues todo lo planeado se logró en gran porcentaje. Veo que el video introductorio los alcanzó a motivar un poquito, pero por cuestiones de que yo fui el que la hizo, el que produjo el video, el que lo hizo en un programa de video script, por primera vez que lo utilizaba. Tengo que seguir mejorando en eso para nuevo futuro material didáctico, y que ya los estudiantes están avanzando en la resolución de problemas y que sería bueno implementar todas estas clases como estrategias para un futuro. Entonces, esperemos que todo haya salido bien.